Matelda, me voy a parar. Quiero que ¿querés que decir algo? Porque yo estoy en sintonía con Carlos y con todos, pero decime algo mientras me voy a sentar. Carlito, cerrame este momento. Que no le vamos a regalar. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Mirá que vos viviste, Carlitos, ¿eh? Vos viviste muchas y marcar gente está mal. Yo les quiero decir algo a ustedes que están ahí del otro lado. Nosotros venceremos. Nosotros venceremos. Los médicos por la verdad también. La gente que hoy diga la verdad va a ganar. Y vamos a ganar todos. Hola, Matelda. Llegaste en un día, en tu debut en la tele, tremendo. Ay, qué día. Sí, pero es un día de corazón, de emociones. ¿Por qué una médica como vos no va a la tele más seguido? No sé, parecería que hablar de por qué la gente se enferma y verlo como una manera como global de la persona, entender que no hay un solo factor, porque si entendemos que hay muchas cosas que llevan a lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando ahora, claro, tendremos que ocuparnos de todas esas otras cosas. Y pareciera que no hay energía para ocuparse de la salud en general de las personas, sino decirles que hay una partícula en el aire que te la podés agarrar porque sí. Sin embargo, hay gente que hasta convive con gente que tuvo, incluso hay gente que se enfermó y no sabe dónde se lo agarró, ¿no? Como todas esas incongruencias que deberían hacer que los científicos y mis compañeros, colegas, nos cuestionemos para ver si encontramos otra lectura de lo que está pasando. ¿Qué es lo que yo vengo estudiando hace 6 años? Porque yo llegué a donde estoy porque tenía pánico de enfermarme. Pánico desde chica, súper hipocondríaca. Será heredado de mi abuela capaz, que era muy hipocondríaca. Me contaba que iba un médico tras otro. Yo decía, ay. Y de hecho se murió, ¿no? Se murió de un cáncer que era lo que más ella temía del planeta. Y lo buscó hasta que casi diría que lo encontró. ¿Por qué nos enfermamos, Matelda? Y claro, yo decía, ¿cómo la medicina no sabe decirnos el por qué? Nos sabe decir el cómo, muy bien, ¿no? La medicina nos enseña, no, esto pasa porque esto deja de funcionar, pero ¿por qué? ¿Cuál es esa, el origen? ¿no? ¿Qué es el botón ese que apretamos en nuestro cuerpo que nos puede hacer que tengamos un síntoma? Yo decía, tenemos que llegar ahí, porque entonces así vamos a entender por qué a veces hay tratamientos que funcionan y a veces no. Este conocimiento ayuda a potenciar lo que la medicina ya estudió muy bien, que hay un montón de tratamientos súper exitosos, pero hay en algunas personas que los protocolos no funcionan, como lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Y porque no hay un solo motivo. Es que tenemos que acompañar a la persona con sus síntomas. ¿Por qué vas al médico hoy, Matelda? Hicimos un vivo por Instagram, ahí la conocí un poco más. Es una, yo digo mina cariñosamente, es una mina brillante, debería haber un montón de Mateldas en la tele. El origen emocional de las enfermedades, pero digo, el miedo, ese miedo que nos están bajando durante las 24 horas. Yo no niego el virus, vos tampoco, pero el miedo nos baja las defensas, el miedo nos aterra. ¿Qué le pasa a una persona que tiene un síntoma y además tiene mucho miedo y entra en pánico con ese síntoma? A ver, cuando yo me engripaba y me decían, ¿querés comer esto? Decía, no tengo gusto, no tengo olfato, tengo mocos, tengo tos, me siento fatal, siento que me voy a morir del cansancio físico que tengo. Digo, y no pensaba que me iba a morir por una gripe. ¿Por qué ahora nos está pasando todo esto y nuestra cabeza está a punto de explotar? Claro, y yo pienso, ahí cuando vos decías la lista negra, pusieron síntomas en una lista negra. Síntomas que eran banales, que hasta a veces nos ponía contentos tener un síntoma porque así podíamos faltar con permiso a trabajar, ¿no? Y uno decía, me quedo en casa, qué bueno. Por ejemplo, ¿cuáles? La fiebre. La fiebre es un indicador de muchísimas enfermedades, no es de una sola. Un dolor de garganta, una tos. ¿Me van a decir los que nos están escuchando que nunca tuvieron una gripe que les duró 10 o 15 días? A mí me han durado siempre un mes. Y yo pregunto, ¿alguna vez creyeron o pensaron que eso los podía matar o morir o matar a alguien cercano? Eso
¿cómo vamos a decir que eso no está afectando directamente en los resultados de lo que estamos viendo? Y además antes, vos con tus 15 días de fiebre o de gripe o de dolor de garganta, dolor de cuerpo, tos, ibas al médico y para cuando llegabas al médico que decidías ir, porque hasta un tiempo te la aguantás como piola en tu casa, te encontrabas con un médico que te decía, quédate tranquilo que te voy a ayudar, tenés que tomar esto, esto y esto, y te ibas como diciendo, ay, al fin fui al médico. Y hoy, lamentablemente, mis colegas están en un miedo que les está impidiendo poder ayudar de la manera que ayudaban antes. Que era con la palabra. ¿Cómo me explicas, Matelda, que, digamos, porque yo casi no estoy yendo a los médicos, te dije que la semana que viene te quiero ir a ver a vos. ¿Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en vez de calmarlo? Digo, porque además mi síntoma no puede ser igual al de Campolongo. Lo que me das a mí tal vez se lo podés dar a Campolongo, pero tal vez es otra cosa. Entonces, digo, es como un sastre que te hace una ropa a medida. Entonces, esta camisa negra que me puede quedar bien o mal, no lo sé, no le va a quedar bien o mal a otra conductora del canal. O sea, es distinto. ¿Por qué somos todos iguales y a todos nos dan lo mismo y además nos dicen, ojo, tené cuidado, te podés morir? Además, no solo te podés morir, sino que podés matar, porque ahora los chicos crecen pensando que pueden matar a toda la familia. Eso es... ¿Eso está planeado? A ver, nuestro cuerpo... ¿O eso es ignorancia? Yo creo que es miedo. Y es un poco de ignorancia, si querés, porque... Habla con el corazón. Todos mis colegas en la facultad nos hicieron la medicina de una forma. Y nos enseñaron que cuando no hay más nada que hacer, según la medicina como hegemónica oficial, la persona ya no tiene más nada que hacer. Y lo correcto sería decir, yo no tengo nada que hacer, este modelo no tiene nada que ofrecerte. Pero hay medicinas como personas en el planeta. Los que nos están escuchando se han curado de mil maneras, hasta no haciendo nada muchas veces. Claro. Entonces, la medicina, los que nos dedicamos a querer ayudar a otro a atravesar enfermedades y síntomas, tenemos que entrar en sintonía con lo que la otra persona necesita, de acuerdo a su cultura, su creencia. No vamos a tratar igual a una persona de acá que a una persona de China, de Japón, de un pueblo originario. No es lo mismo. ¿Cuál es el miedo más frecuente con el que te consultan hoy o que te llama? ¿Una mamá, una abuela, una mujer adulta? Digo, cualquier síntoma hoy es, tengo COVID, me quiero morir. Y claro, hoy el tema es que muchos síntomas fueron pasados y cada vez nos van poniendo más síntomas de que son mortales. Me hace acordar mucho cuando 1000 veces en mi carrera o mi consultorio, sí, soy ginecóloga, la gente venía con pánico porque le había dado mal una mamografía, pero pánico, se les caía el mundo porque habían tenido un diagnóstico de cáncer de mama. Que hoy hay un montón de mujeres dando vuelta por la vida que salieron adelante. Y las que no salieron adelante, yo me pregunto, ¿qué mata más? ¿La célula o el miedo, el pánico, la parálisis, la desesperación y la sensación de que tu vida se acaba? O sea, ¿cómo? A ver, sabemos en medicina que existe tanto el efecto placebo, que es un efecto de una sustancia inerte que da un efecto positivo, y así curan las abuelas con la mano, curan los sanadores, cura el padre Ignacio, lo cura. La energía. La energía. Y también hay un efecto nocebo, que es el que cuando leíamos el prospecto de los remedios y te empezaba a pasar todo lo que estaba en el prospecto. Entonces, la palabra, la comunicación del médico es la que se tienen que dar cuenta, que es la que puede hacer una diferencia entre que alguien se cure o que alguien empiece a andar muy mal. Y hoy en día no solo eso, sino que te encontrás con un médico que no te toca, no te puede mirar la cara porque está tapado, no le ves los gestos. Te dicen que te tenés que quedar solo. Dejar a una persona sola les hace retener líquido. Dejar a una persona sola... ¿Por qué? Porque ¿cómo es la soledad activa, y la retención del líquido? Porque la percepción de sentirnos lejos de nuestros referentes, solos, luchando por nuestra existencia, como si fuéramos un pececito afuera del agua, hace que nuestros riñones, que fue lo que ese pececito necesitó para vivir afuera del agua, para retener los líquidos del cuerpo, en automático acá es que percibimos esa soledad
retenemos líquido y que no me lo nieguen mis colegas en terapia intensiva. Uno de los problemas más grandes de la gente en terapia es que deja de hacer pis. Es lo que llaman insuficiencia renal aguda. Y yo les digo, ese es uno de los programas, hablamos, porque hablamos no de enfermedades, sino de programas que nuestro cuerpo activa para hacer frente a lo que estamos percibiendo. Y ese programa de retener líquido es el último recurso de tu animalito interno, yo lo llamo, para poder sobrevivir. Y el médico te dice, no, te falla el riñón. Entonces, sé de una amiga mía, colega de terapia intensiva, que ella lo que hacía era entrar a la familia a más tiempo en el horario de visita y lograba que la gente haga pis. Y mejoraba. Entonces, a ver, la medicina se separó ¿Por qué? mecánicamente. Porque en el periodismo se separó por guita, ¿en la medicina también? Y yo creo que en algún punto tenemos que aceptar que la industria farmacéutica es la que nos enseña. Pero hay toda otra parte. ¿Qué médico que tiene unos años no se dio cuenta que los pacientes se enferman después de que le pasan cosas importantes en su vida? Por ejemplo, Pérdidas hablamos de relacionales. las 5 leyes. Bueno, este modelo de las 5 leyes, que es un médico alemán que lo descubre en los años 80, 90, lo estudia muy profundo, él descubre que hay una relación entre el órgano que es afectado, la situación vivida por la persona y un área del cerebro que se activa. Es esa triada de la computadora, que es tu cerebro, que tiene una imagen que de verdad se ve en las tomografías computadas y hoy en otros estudios también. Lo que la persona percibe, la historia, lo que percibió, ese shock que llama un shock biológico, un evento que hace que tu cuerpo tenga que poner en funcionamiento un programa, un tejido para que se haga cargo de eso, y el diagnóstico que la persona tiene. Entonces, cada tejido del cuerpo está ahí por algo. No tenés las glándulas salivales de adorno, las tenés para tragar lo que vas a comer. Si vos estás con años queriendo atrapar y tragar y hacerte de algo, podrías eventualmente tener un crecimiento de tu glándula salival. Que este modelo de entender sería la percepción de tu biología en automático y el diagnóstico que te dan, haría que cualquier tratamiento, porque yo no niego que la medicina tiene un montón de tratamientos súper útiles, es que en los casos que no funciona, uno tiene más herramientas para poder ayudar a la persona para salir adelante, incluso en lo crónico. Yo le pregunto a mis colegas, ¿qué si la enfermedad crónica no es una persona que está pisando la misma tecla por años en una situación que no le conviene? Yo siempre le digo a mis pacientes, lo que estás haciendo, que si fueras un animal salvaje no harías, lo tenés que dejar de hacer, encontrarle una salida. Y entonces, además, apenas te dan un diagnóstico, en vez de sacar información de ese diagnóstico para ver qué te pasó, qué podés cambiar, entras en pánico. Y el pánico te hace sentir que... El pánico nunca es bueno. Y no, Por ejemplo, el la miedo gente es que útil cortito para reaccionar, pero para protegerte. Explícamelo, Matilda, fácil, explícanos para las personas que están mirando, que están llenas de miedo, porque además, como te decía, si los médicos te llenan de miedo, ¿qué te queda? Ni hablar la cantidad de boludos que andan sueltos por la tele diciéndole a la gente lo que tienen que hacer como si hubieran estudiado medicina. Pero en ese caso es, ¿cómo haces para llevarle tranquilidad para la persona mayor, la abuela, el abuelo, el matrimonio que no ven a los nietos? ¿Cómo hacemos todos para empezar a bajar 40 cambios? Porque estamos pasados de emociones. Es un año y pico lleno de angustia, de gente que se fue y que nos despedimos. ¿Cómo se empieza a confiar más en uno, a conectar con uno? Yo digo, pensemos en cada persona que se fue de esta vida este año, realmente por qué se fue. Realmente. ¿Podemos decir que fue por un PCR? ¿O fue un conjunto de cosas que empezó por mucho miedo, terminó por un test que probablemente la persona no tenía síntomas, en ese momento por ahí sí, síntomas leves, no tenía dónde ir? Hoy en día la gente tiene miedo de ir al hospital. Es de locos eso. ¿Cómo va a tener miedo de ir al hospital? Que en el hospital es donde tenés que ir para que te ayuden. Sin embargo, la gente tiene ese miedo, y yo digo, reaccionen, colegas. No puede la gente tener miedo de ir a verlos. Ustedes son los que tienen que ayudar. No tengan miedo. ¿Cuántas veces atendieron gente enferma, con enfermedades infecciosas, y no se contagiaron? Entonces digo,
¿será que la gente se está contagiando? ¿O será que nos estamos contagiando de un miedo? Que tenemos miedo de matar a otro. O sea, ¿cómo nos transformaron una gripe en un arma mortal? ¿Cómo se por hace Dios? para salir de esa, Matelda? ¿Cómo podemos pensar en que no queremos, nadie quiere matar a nadie? ¿Cómo funciona la cabeza de una persona que siente que si se enferma puede matar a alguien? A ver, ¿Cómo se puede vivir así? Yo digo, es muy difícil. De hecho, lo estamos viendo. Lo estamos viendo que es muy difícil vivir así. Es muy difícil vivir aislados. Es muy difícil vivir sin afectos, pensando que podés matar a alguien, sin hacer actividad física, encerrados, los chicos sin escuelas. Es difícil vivir así. Eso nos está debilitando enormemente. Es como, estamos en un nivel de estrés, que es como que cuando estás asustado te dicen ¡bu! Y te agarras del techo. Entonces tenemos que bajar, conectarnos con nuestra naturaleza, con empoderarnos, con ver qué le pasó a cada persona que se tuvo que ir de esta vida, qué le pasó realmente, recibió el tratamiento adecuado, consultó a tiempo, se encontró con un médico que lo ayudó o se encontró con un médico que, pobrecito, en miedo total, lo atendió por teléfono y le dijo, toma paracetamol. Y para cuando llegás es muy tarde. Los médicos creo que están en un nivel de miedo que perdieron el sentido común. Hay tratamientos para lo que está pasando. Hay tratamientos. Lo dijo Peter McCullough el otro día en la entrevista que le hizo Sucri. Decímelo, contalo. Sucri, de apellido no me acuerdo su nombre, la periodista de La Prensa, le hizo una entrevista a Peter McCullough. Impresionante, salió el domingo en La Prensa. Vean lo que dice ese médico. Hizo un trabajo científico con tratamientos que ayudan. En Texas dejó de morir gente por este problema. Lean ese artículo, denle un tiempo. Y estamos centrándonos solamente en una vacuna. Digo, hay otras cosas para hacer. Hay que alimentarse bien, hay que tomar sol, hay que hacer actividad física, hay que tener una manada. ¿Sabes por qué perdemos el olfato? ¿Sabes por qué perdemos el olfato? Porque el olfato es el que te permite detectar quiénes son los tuyos. Cuando vemos un video donde un perro está cuidando un pato, es porque ese pato perdió su pata, su mamá pata, perdió el olfato y pudo acoplarse a la manada ajena. Entonces imagínate que hace un año estamos yendo por la calle pensando que cualquiera que se nos acerca es una amenaza. Y necesitamos una manada, necesitamos sentirnos acompañados porque es nuestra naturaleza. Es así, somos mamíferos de manada. Entonces perdemos el olfato, distinto al olfato que perdíamos cuando teníamos la nariz inflamada. Ahora la gente lo pierde así. Y es porque el estrés crónico de sentir que no tenés un grupo que te proteja, es más, sentís que tu grupo te puede matar, te hace perder el olfato porque tu biología es tan inteligente que quiere que te encuentres una manada nueva para sobrevivir. Y en cambio te falta el olfato y te dicen, tenés lo que ya sabes que tenés. Y entonces activás un miedo. Estuve con mi mamá, la pude haber enfermado, la mato. Ahí se activan los bronquios. Los bronquios son la amenaza en el territorio. ¿Por qué? Porque el animal cuando siente el territorio amenazado y nuestra familia es nuestro territorio, es como nuestra manada, el bronquio va a respirar mejor. Es todo lógica. Entonces va a respirar mejor en el momento que estás defendiendo a tu manada y en el momento que alivias porque decís, ay, no se enfermó. El bronquio se inflama. Nuestro cuerpo no sabe repararse sin inflamar. No sabe. Te agarraste el dedo con la puerta, se te inflama. Tenés una cistitis y se te inflama la vejiga. La inflamación es parte de la reparación del cuerpo. Pero claro, ahí te sentís mal, podés tener fiebre, dolores. Y lo tenés que acompañar. Matilda, buscar el tratamiento mejor para vos. ¿Dónde encuentra la gente que quiere seguirte? Instagram, donde más activa estoy, @dra.matelda.lisdero. Y quiero, una cosa más, es que este viernes y este sábado voy a dar un seminario gratuito de introducción a las 5 leyes destinado a médicos. A médicos que se atrevan a tener curiosidad por entender que la enfermedad es otra cosa. Para que puedan llevar a sus consultas más herramientas, seguir haciendo lo que saben, que lo saben hacer muy bien, pero sin miedo y pudiéndolo adaptar a la persona que consulta, para tener más éxito. Para eso estudiamos medicina. Para eso estudiaron medicina. Así que se comuniquen por mi Instagram, por el que le interese. Tengo vacantes todavía. Gracias, Matelda, estás divina además. Gracias. Un placer y gracias por elegir a una Matelda en la tele. Tendría que haber más Mateldas, Lisdero, en la televisión para
calmar, bajamos todos 40 por cambios. Dios. Gracias, Matelda, un placer. Llegó Julio Bárbaro y tenemos también un montón de cosas